Muchas gracias a Miguel Zabaleta por unirse a los miembros y a todos los que están unidos que aparecen aquí. También a Tony Pestaño, Mangalos y Wester Anthony Pérez por sus donaciones. Gracias por apoyarme en la compra del micrófono que necesito. Cuando se junte el dinero, publicaré la compra. No necesariamente es necesario, valga la redundancia, haber visto todos mis videos recientes para entender esto, pero sí sería mucho más fácil para comprenderlo. Sin embargo, te daré una pequeña introducción para que pueda ser más fácil de digerir. La pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo Boruto logrará escapar si se supone que Ada tiene la capacidad de saber en dónde Boruto se encuentra en cada momento? No olvidemos que fue así que Ada encontró a Kawaki y activó su jutsu de omnipotencia, lo que significa que no existe lugar alguno donde Boruto pueda huir. Entonces, ¿cómo logrará Boruto salvarse del poder de Ada? Para entenderlo, necesitaremos entender cómo funciona el mundo ninja según mis teorías. Para ello debes comprender que el chakra en el mundo no es nada más y nada menos que Shibai dividido en todas las personas y seres que manejan chakra. Recordarás que Kaguya vino a la tierra a plantar el fruto divino con un yubi que es una semilla. También tendrás en mente que cuando ella llegó ya existía un árbol divino plantado y, lo peor de todo, con el fruto divino listo para comerse. Asimismo recordarás las palabras de Amado, donde nos explica que para que una semilla yubi germine y nazca el dios árbol Shinju, es necesario sacrificar a un dios Otsutsuki. Pues siendo esto así, significa que al Kaguya encontrar el árbol ya listo en la tierra, significa que ya había llegado alguien antes. Habían plantado el yubi y se había dado como alimento para que naciera el árbol divino, así tal cual Kaguya debería haber hecho, lo que determina que existió alguien más que cumplió ese ciclo y así alguien más que debía comer dicho fruto que comió Kaguya. Entonces, ¿quién era ese dios que se sacrificó para el nacimiento de ese árbol divino, del cual Kaguya comió el fruto? Asimismo, ¿quién era la pareja de ese dios que vendría a comer dicho fruto? ¿Y por qué nunca lo hizo? Pues mi teoría es que esos dioses que vinieron antes eran nada más y nada menos que Shibai y alguien más. Aquellos que podrían ser los dioses que están borrados sus símbolos en la dimensión de Jigen. Lo que determina y crea la siguiente pregunta: ¿por qué si era Shibai no comió ese fruto? Pues sencillo. Recordará las palabras de Amado cuando nos contó lo que sabía de Shibai. Nos dijo que encontró su cuerpo y que con él trabajó en la creación de sus cyborgs. Asimismo nos contó que Shibai había llegado a obtener tanto poder que se creía que había alcanzado la iluminación, trascendiendo y dejando su cuerpo físico para ir a otro plano existencial. Entonces, en mi teoría te planteo que el deseo de estos seres, tal y como Ishiki le dijo a Code, su misión, su sueño, por así decirlo, es encontrar el poder máximo para llegar a convertirse en un verdadero dios. Entonces pienso que Shibai pudo ver más allá con su poder, y se dio cuenta que su poder no crecería más y no encontraría la iluminación si seguía haciendo lo mismo. Así que se dio cuenta que debía dejar este plano. Entonces planteo que Shibai se convirtió en el chakra, dividiendo su espíritu en toda la humanidad, entrando en cada cuerpo del mundo y así convirtiéndose en la supuesta mutación que los humanos tuvieron cuando el árbol divino llegó. Hubo personas que murieron por no soportar el poder, tal y como pasaba con el karma. Digamos que Shibai hizo su vasija a toda la humanidad, implantando el karma a todos ellos, alcanzando la iluminación y asimismo la omnipotencia y omnisciencia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Y qué tiene que ver con Boruto? Pues creo que así como dijo Momoshiki, los humanos han sido víctimas del lavado de mentes, donde nos indica que quizá los dioses creadores del mundo han creado esta realidad a su antojo. Entonces, observando las palabras de Amado cuando habla de Shibai, nos cuenta que todos los seres humanos están conectados por el chakra, que todo viaja en el mundo como una especie de red invisible, donde todo el mundo está conectado, describiendo así mi teoría donde te digo que toda la humanidad es parte del cuerpo de Shibai, y que todos los ojos que representan la figura mítica del The One es Shibai en forma de chakra observando cada vida, cada persona, porque cada una es parte de su ser. Entonces, en esta nueva teoría pienso que Ada utiliza esta habilidad de Shibai con su Senrigan y por eso es capaz de verlo todo.
porque sencillamente hackeó el sistema y pudo manipular la red del chakra que conecta a todo el mundo, así como Hagoromo conectaba a las personas con el Ninshu, así como Naruto hizo en la Cuarta Guerra Ninja. Todos son parte de un solo ser. Ada pudo ver incluso las cosas después de pasar, porque tiene acceso a los recuerdos e información que fluye por la red del chakra, como fuente de información infinita, pero no puede ver más allá de los 16 años de vida que tiene, porque su chakra nació en ese tiempo y la red se conectó a ella justo en ese tiempo, y por esa razón Ada puede ver de ahí en adelante. Sin embargo, Shibai puede verlo todo. Es aquí donde entra Boruto. Si nuestro ninja no puede ir a ningún lado sin que Ada se dé cuenta, es porque está conectado a la red de chakra que representa a Shibai, su esencia, su ser. Entonces, ¿cómo Boruto hará para salirse de este control de esa red que Ada puede manipular a conveniencia? Pues así como Ada hackeó la red para manipular su información, Boruto hará lo mismo. ¿Y cómo lo hará? Es aquí donde entra el Yogan. Boruto activará el Yogan y con él su omnipotencia. Asimismo, se desconectará de la red de chakra que representa a Shibai. Digamos que el Yogan es el virus troyano en los datos que logrará desconectarse de la red, de la Matrix, por decirlo así, tal y como en mi teoría de la subrealidad, donde te comento que Boruto vive en una realidad de estilo Matrix, y así el Yogan lo liberará de ella, convirtiéndose Boruto en una versión de Neo, donde podrá sacrificarse al final para salvar a la humanidad del chakra y de esta red en la que se están conectando. Esta red que es el organismo de Shibai que trascendió y se convirtió en energía. Kishimoto, el creador de Naruto, alguna vez declaró que se basó o inspiró en Matrix para crear Naruto. Entonces todo esto no es para nada raro. Mira, Ada Lovelace es el nombre de la mujer que inventó el lenguaje informático, como quien dice la creadora de la realidad en el código, donde su nombre significa Hada encaje de amor. Curioso, ¿no lo crees? Code es un código de programación, Bug es un error, Demon es un programa para ejecutar los códigos maliciosos que trabaja desde las sombras y ataca sin darse cuenta. El karma son datos que se descomprimen, tal y como un USB incrustado en un PC. Paralelismos con la tecnología. ¿Es acaso que a esto se refería Kishimoto con que Boruto tendría tecnología? Si no me crees, ve y observa el capítulo 75 del manga y verás que cuando representan a Shibai, verás cómo la red de chakra corre por el mundo y se conecta a su cuerpo, donde él es el núcleo de esta realidad que él creó, donde es inmortal. Su poder pasa en generaciones, es omnipotente, puede hacer lo que quiera, es omnisciente, puede ver lo que desee. Todos, calificativos de un Dios, estar en todos y con todos. Su palabra es poder, tal y como Amado lo describió. Entonces Shibai para mí es la red de chakra que se implantó en la humanidad, usando a los humanos tal y como en el principio de la técnica clones de sombra, dividiendo su chakra en millones de personas y aprende todo de ellas y ve lo que ellas ven, tal y como el clones de sombra. Ada, gracias a que tiene el ADN de Shibai, es capaz de manipular esta red por encima y se conecta a la red cuando nació 16 años atrás. Por eso solo puede ver hasta ahí. Boruto activará el Yogan y con él se desconectará de la red y Ada no podrá saber dónde está. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que esto tiene sentido o es una locura? Apóyame a llegar a la meta de 3000 likes, que cuando esto suceda, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jar Jar Jero Namaste. Dios te bendiga.